Lo primero es contaros qué es, porque yo pensaba que esto era más conocido, pero parece que no. Markdown es un lenguaje, estrictamente es un lenguaje de marcado en el que tú vas introduciendo una serie de elementos dentro de lo que escribes y esos elementos se van interpretando y van generando pues, formatos o van generando en fin, las distintas características que tiene el formato. Permite pues, lo típico que pueda permitir un editor de textos, pues listas, cursivas, negritas, yo qué sé, todas esas cosas que podemos hacer habitualmente con un procesador de textos, pero en este caso es como más reducido, tiene, digamos, sus limitaciones en cuanto a la capacidad de formato que permite, pero mira, pregunta José Ras si no permite subrayados. Permite subrayados, si no recuerdo mal, según qué sabor. Porque en esto también tiene su cosa. Resulta que el lenguaje está diseñado lo diseñaron en el año 2004 un blogger, un bloguero y podcaster americano que se llama, tengo aquí anotado, John Gruber. Yo no lo he escuchado en mi vida y lo diseñó junto con Aaron Swartz, que este sí que es más conocido. Aaron Swartz bueno, acabó suicidándose por una acusación por una demanda que planteaban desde la Fiscalía de Estados Unidos por haber descargado, creo que toda la biblioteca de documentos del MIT, del Instituto de Massachusetts. También es conocido bueno, porque era un activista de los derechos civiles y bueno, un programador bastante sobresaliente, que fue una lástima que acabara tan mal. Como decía, estos lo crearon en el 2004, pero la verdad que lo crearon más como una definición que con un programa concreto. De hecho, no hay ningún programa, digamos, que haya sido el que arranca con el formato Markdown, sino que se definió la especificación y a partir de ahí pues, se fue implementando por parte de distintas herramientas de software. Pero ya lo primero es decir que esto no necesita de una herramienta específica para generarse. De hecho, el objetivo principal del formato era conseguir un formato que fuese fácilmente interpretable por las máquinas para conseguir digamos, el aspecto que sus creadores querían, para conseguir este formateo del texto, pero que a la vez fuese posible leerlo sin máquina. De tal modo que tú si tomas un documento escrito en Markdown sin estar interpretado, puedes leer fácilmente pues, tanto la jerarquía de niveles como puedes entender que un texto está enfatizado, puedes entender que hay un enlace a una determinada página. En fin, puedes leerlo, interpretarlo con relativa facilidad frente al HTML, que es un lenguaje también de marcado, pero bueno, que tiene ya su dificultad para leer de forma directa. Entonces, lo que tiene que, o por lo menos lo que a mí me quedaba muy claro es que es un formato que es muy sencillo de implementar, que es muy rápido de escribir y que te permite después una salida de texto pues bastante razonable en cuanto al aspecto. Digamos que le da un aspecto más ordenado a los textos frente al texto plano puro y duro o frente a la alternativa de utilizar un procesador de textos más completo para leer, para generar unas notas, por ejemplo. Entonces, a ver, ya está aquí Miguel para decirnos que se ha escrito toda la tesis con Markdown y que no ha tenido mayor problema. Estaba contando hasta ahora, Miguel, bueno, de dónde viene el formato y qué es más o menos. A partir de estas premisas de que sea fácilmente interpretable por una máquina, que sea legible por un ser humano, que sea muy sencillo de usar y que se pueda utilizar con prácticamente cualquier aplicación que permita el texto, pues empezaron a surgir, como digo, sabores porque el Markdown, pues hay distintas variantes, aunque digamos que hay una parte canónica, una parte más extendida, digamos que hay matices según qué herramienta utilices o según qué aplicación, dentro de qué entorno estés trabajando.
como cuestión al hilo de esto, se puede leer directamente o se puede leer interpretado, renderizado bueno, redibujado, en fin, no sé cómo decirlo. Se puede leer el texto, como decía, en texto plano directo o en texto interpretado. Y para utilizarlo o sea, para escribirlo, yo las aplicaciones que he utilizado habitualmente han sido desde el bloc de notas, que te permite, veréis que permite perfectamente escribir con este formato. Lo que pasa es que no permite verlo en formato acabado, digamos. Lo he usado fundamentalmente con Visual Studio Code, porque no necesita nada más para usarlo. O sea, directamente tú te cargas el Visual Studio y ya directamente puedes empezar a escribir en Markdown. También lo he utilizado con algunas aplicaciones que se llaman outliners, no sé, o editores de esquemas, no sé muy bien cómo denominarlos. Los que estoy usando últimamente con más énfasis, digamos, son el Obsidian, que tiene enamorado a Miguel Villegas, y el Logsec, que es un Obsidian de código abierto, aunque no exactamente. O sea, tiene muchas similitudes, está claramente inspirado en el Obsidian, tanto la interfaz como la forma de funcionar, pero no es exactamente igual. Y esto así como aplicaciones con los que lo generas. Pero hay después un montón de herramientas que lo incorporan como formato de texto para poder escribir los textos dentro de la aplicación con ese formato. Sin ir más lejos, Slack. Slack tiene un reducido grupo un subconjunto de los formatos de Markdown que los puedes implementar directamente en la caja de texto. Discord, tú si quieres escribir unas negritas, las escribes en formato Markdown. Si quieres escribir unas cursivas, exactamente igual. En fin, tiene implementada la misma estructura. No todas las características, pero tiene implementada parte del conjunto de este formato. Trello también permite escribir en formato Markdown, de tal modo que tú las notas que tomas en Trello o las tarjetas que generas en Trello las puedes enriquecer con este formato. Y aunque ya lo habíamos dicho, creo que al principio, el WhatsApp. El WhatsApp, cuando tú le pones asterisco, la palabra que quieras, asterisco, y te la representa en negrita, lo que está haciendo es interpretar el formato Markdown también de una forma digamos, muy reducida, porque no utiliza todo el conjunto de reglas o de formatos que permite el Markdown, pero implementa unas cuantas. Y bueno, con esto quiero deciros que para mí resulta bastante interesante el conocer por lo menos las 2 o 3 cosillas que necesitas, porque, a ver, al final siempre pues ayuda a enriquecer el texto. A mí a la hora de tomar notas me permite generar unas notas que son bastante imprimibles directamente, de tal modo que, pues oye, puedes ir esquematizando el trabajo. Pregunta Pedro si con Notion también. Con Notion creo que también permite la utilización de formato Markdown. De hecho, permite Markdown y una extensión del Markdown que es, ¿cómo se llama, Miguel? La que permite hacer los mapas mentales. Sí, joder. Bueno, hay una evolución del formato Markdown, no, Xmind no, es una evolución del formato que permite con una sintaxis parecida hacer esquemas o mapas mentales. Y bueno, pues voy a compartiros la pantalla con el Visual Studio y así os voy mostrando cómo funciona, cómo es. A ver que me ordene con todas estas pantallas. Compartir. Y resulta que no tengo ninguna a la vista. Esta. Compartimos. Un segundo, a ver cómo es esto. Vale. Un segundo que tengo que salir porque si no me deja guardar la pantalla, compartir la pantalla. Te dejo los mandos, Rogelio. Es un segundo que tengo que salir.
Mientras el ponente sale, algo malo tendremos que hacer, ¿no? No os creáis lo de que me ha dejado al mando, porque soy becario. Hablamos de Revit. Eso es muy malo. Sí, eso es. Ya se ha fumado el cuarto. Anda, que si luego os gusta la vidilla de hablar de Revit. ¿Qué está Ana? Y siempre sale al final. Siempre sale, siempre Sí, sale. me refiero a Revit, no a Ana. Claro, Sí, porque a pues. esta gente le da mucho coraje y lo saca a la palestra. A ver, todos los días te da un motivo de alegría, joder, ¿no? Esta mañana, no más, Rogelio, no. Por ejemplo. Esta mañana, localización en Revit. Por ejemplo. Por ¿Qué te ejemplo. da una alegría? ¿Qué es eso de la localización? Vamos a ver, ¿conoces a alguien a quien le haya dado una alegría la localización en Revit? Ay, yo qué sé. A Rafa, yo no- Rafa. Oye, si un día tienes que escribir un post para rellenar, dices, localización en Revit. Siempre puede haber uno más. Tienes ahí para un rato largo. No, Bueno, Ana, estábamos comparando distintas herramientas y Ah, ujú, a nivel de IFC, no por las herramientas. ujú. a ver qué leche pasa con la cámara. Oye, por cierto, ya sé lo que significa la camiseta, ¿eh? Pues no será porque fuese difícil, María y Ana. Joder, pero es que yo soy súper corta para estas cosas. A mí los chistes malos me los tienen que explicar. Yo más que tú todavía, no sabía que tenía un significado. Bueno, venga, yo lo subo. Yo no sabía ni lo que era la camiseta. Joder, como va el Porque no país, seguís a esta gente en redes. Oye, ya veis los que os siguen, ¿eh? Os digo ya, no os digo más. Un ping, un verdad. detalle o lo que sea para que lo que estamos ahí en Twitter al quite. La verdad es que Ah, Bueno, yo estaba en esta ocasión, pero otras veces no, ¿eh? Evelio, ¿devolvemos el Mac o...? grabando? No creas que hay cosillas que son para echarles de comer aparte, pero bueno, ya estamos. Venga, aquí. ya está. Ya pod- Tarda ya- muchísimo esa cosa. ¿Lo estáis grabando? y Sí, todo sí, esto está grabando, y todo sí. este es el tiempo que el M1 ha tardado en reiniciarse. No, todo este es el tiempo que he tardado en... Resulta que no tenía instalado el Zoom, me lo he instalado hace un momento a todo correr y faltaban cosillas por darle permisos y demás. O me devuelves el anfitrionado. Como te lo devuelvo. ahora no. Ahora no te lo devuelvo, ahora te hinchas. No, pero te lo tengo que devolver, si no esto se va a ir a Ah, ya la lo red. tengo, ya lo Claro. tengo. Parece Ah, que ya lo lo tienes tengo. tú. Vale. Vale, bueno, este es el resumen de lo que vamos a ver. Pero vamos antes de nada a empezar con un documento nuevo. Bueno, más de mismo. Bueno, a ver, el formato lo que permite es escribir cosas como estas. Voy a cerrar esta vista. Yo tengo, y voy a hacer esto un poquito más grande, si no. De forma visual, yo con este texto que tengo escrito como en texto plano, puedo entender que esto sea un primer título, puedo entender que estos cuadradillos o sostenidos estén indicando una jerarquía dentro del título, y eso me permite visualmente entender este texto, que sea legible, que se pueda entender esa jerarquía dentro del texto, y que se pueda entender cosas como, pues, por ejemplo, que aquí tengo una lista o que tenga listas numeradas o incluso pues, las típicas listas ordenadas, listas anidadas en distintos niveles. Puedo entender también cómo son o cómo se interpretará este enlace que va a pasar a un... O sea, que aquí tengo claramente entre corchetes un texto y después tengo entre los paréntesis el destino al que va a llegar. Y bueno, quien dice eso, pues bastantes más cuestiones del formato. Vamos a ir viéndolas una por una y para que se vean así más visualmente, para que se vea renderizado, hay muchas aplicaciones que permiten tener la vista partida con el formato
digamos, en texto plano a un lado y con el resultado del otro lado. Pues en el caso de Visual Studio es una de ellas. Y yo puedo ir viendo cómo voy escribiendo el texto y si quiero tener ya directamente en el otro lateral, en el otro panel, el texto formateado, de tal modo que esto es lo que interpreta el resultado de interpretar ese formato Markdown. En este caso, lo único que tengo que decirle para que esto sea el título 1, pues es ese cuadradillo anterior. Yo en cualquier momento